Anaideia. Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 26. Aristóteles, vida, obra y sistema. En el menú de hoy os traigo los siguientes platos. Empezaremos hablando de quién era Aristóteles y un poco de lo más importante de su vida. En especial veremos cómo fue alumno de Platón y sus 20 años en la academia. También veremos cómo se convirtió en el maestro de Alejandro Magno. Hablaremos también de su obra, tanto de lo que nos ha llegado como de lo que sabemos que se perdió. Y por último nos referiremos un poco a las características de su sistema filosófico. Así que, como decía Jack el Destripador, vayamos por partes. Hola, mis queridos drugos. Hoy empezamos a hablar de Aristóteles, que ya os digo que más que un nombre es un spoiler. Porque fijaros, Aristóteles significa literalmente destinado a lo mejor. Y claro, no es igual llamarse así que llamarse el Juanma. Entonces, pues, mucha de su vida vino determinada, creo yo, por su nombrecito. Y aparte de su nombre, también son bastante reveladores los apodos o los sobrenombres que ha ido teniendo a lo largo de los tiempos. Por ejemplo, fijaros que durante un montón de siglos, durante la mitad de la Edad Media, se le llamó el filósofo, así directamente, el filósofo con mayúsculas, como si fuera el único filósofo que hay. O sea que con esto ya os podéis hacer una idea que se le consideraba durante esa época el más importante de todos los filósofos que había. De hecho, ya veremos más adelante que fue sinónimo de sentido común. Decir Aristóteles y decir razón o sentido común eran equivalentes durante la Baja Edad Media. Y realmente yo creo que es el filósofo más influyente de todos los tiempos, incluso por encima de Platón, que fijaros que ya hablamos en el programa anterior lo importante que fue en toda la cultura occidental. Podríamos decir que Platón fue quien inauguró la filosofía así con mayúsculas, y Aristóteles fue quien la consolidó y además la disparó hasta límites insospechados. Y también es muy frecuente referirse a él como el Estagirita. Esto simplemente alude a su ciudad de origen, que era Estagira. Esta era una ciudad de Macedonia. Macedonia era parte del mundo helénico, era parte del mundo griego y se hablaba griego y tenían la misma religión y la cultura básicamente era común. Pero no era la Grecia típica de la que venimos hablando en todo este podcast. Por ejemplo, Macedonia nunca fue un conjunto de polis, es decir, de ciudades-estado como Atenas o Corinto o Tebas, o tampoco Mileto, Éfeso y los de la costa jónica, sino que siempre, desde el siglo VII a.C., siempre fue pues un reino con un territorio relativamente amplio, dominado por grandes señores, y todos ellos bajo las órdenes de un rey al que todos debían obediencia. Es decir, para que os hagáis una idea, y salvando evidentemente todas las distancias temporales y culturales, se parecía más a la Europa feudal que todos conocemos que a la Grecia de las polis. Y el caso es que Aristóteles no solo es que fuera macedonio, sino que además era hijo del médico personal del rey Amintas, que era el padre de Filipo y abuelo de Alejandro. Y en aquella época el médico del rey no era simplemente el que le recetaba el Viagra, por ejemplo, sino que el médico de la corte era un personaje súper importante. Y de hecho Aristóteles se crió en Pella, que era la capital del reino macedonio.
Lo que pasa es que sus padres murieron siendo él muy jovencito y se quedó a cargo de un tutor que fue el que se cuidó de su educación y de su bienestar. Y parece que era muy evidente que se trataba de un chaval con unas capacidades intelectuales evidentemente muy altas. Así que, ¿qué es lo que hicieron con él? Pues lo que hace cualquier familia rica cuando le sale un niño listo. Es decir, mandarlo a estudiar pues a la Universidad de Harvard, por ejemplo. Pero bueno, como Harvard quedaba un poco lejos y además vieron que todavía no se había descubierto América, pues pensaron que quizá una buena alternativa sería Atenas y la Academia de Platón, que ya por entonces era una institución educativa súper prestigiosa, la más prestigiosa de todo el mundo helénico, y además estábamos justo en el momento más álgido del Platón maduro, en el momento a punto de caramelo de sus mejores teorías. Vamos, es que no hay nada en esta vida como ser un niño pijo y encima listo. Así que para allá que se fue para Atenas y se pegó allí 20 años en la academia. Por cierto, otro apodo más. Parece que Platón durante estos primeros años lo llamaba el lector, porque se conoce que devoraba los libros de la biblioteca de la academia como si fueran, pues yo qué sé, caramelos. Ya digo que fueron 20 años que se pegó en la academia como discípulo de Platón. Y obviamente fueron unos años clave en su vida y fue donde se formó su mente analítica y su pensamiento filosófico se desarrolló hasta los niveles que conocemos de Aristóteles. Aunque no era un discípulo de los calladitos y de los que aceptaban todo, sino que se ve que desde bastante pronto era un chaval, no respondón, pero en fin, un buen alumno, uno que te plantea las cosas y que te hace reflexionar. Y en fin, que le daba vidilla a Platón. Eso parece bastante obvio y además después, como ya vimos en el episodio anterior, en el último de Platón, muchas de las críticas que Platón recogió en su diálogo de vejez eran posiblemente sugeridas por Aristóteles, cuando estaba en la academia. Por Aristóteles y por otros, evidentemente no sería el único que le plantara un poquito de dificultad. Pero de Aristóteles lo sabemos seguro porque algunas de estas críticas a las que me refiero vienen después recogidas en obras del propio Aristóteles. Es bastante probable que tuviera esperanzas de convertirse en el director de la academia tras la muerte de Platón. Pero quizá por ser uno de los alumnos más críticos, como digo, o simplemente por el hecho de que era extranjero, de que era un meteco en Atenas, el caso es que la academia no pasó a manos de Aristóteles como muchos pensaban que sería lo natural, y seguramente él mismo, sino que pasó a manos de Espeusipo. Che, boludo, pero tú sabes quién era ese gil de Espeusipo. Bueno, creo que era otro de los discípulos de la academia, ¿no? Sí, obvio. ¿Pero no sabes que además era el sobrinito del pelotudo de Platón? Bueno, sí, pero ¿tú crees que solo fue por eso por lo que lo nombró director de la academia? A ver, yo por lo que sé, Espeusipo también fue un pensador importante, ¿no? ¿Pero qué decís, gallego, de pensador importante? Ese chupamedia era re chambón. Un pirado, como decís vos. Aristóteles fue un pelotudo, pero al menos era un tipo brillante. El único mérito de Espeusipo era ser otro pijo aristócrata de la familia de Platón. Ah, y también ser un chambón pitagórico, que así se demuestra lo que te dije muchas veces de Platón. La academia era una comunidad de pirados pitagóricos. Solo mirá a quién dejó al cargo a su muerte. Bueno, la verdad es que a partir de Espeusipo la academia se fue haciendo cada vez más pitagórica, eso es cierto. Y supongo que Aristóteles habría llevado la academia de una manera muy diferente, en la línea de su propia escuela que veremos después. Pero bueno, el caso es que marchó de Atenas decepcionado seguramente con Platón y en general con los atenienses que posiblemente también por ser macedonio lo despreciaron un poco y no lo dejaron acceder a un puesto tan importante como escolarca de la academia. Decepcionado de sí, se fue cagando pedos contra los griegos. El muy trucho se regresó a Macedonia y allá se dedicó a calentar al príncipe para que acabara reventando Grecia. A los atenienses les salió bien caro despreciar a la Greta de Aristóteles. Joder, Diógenes, a veces te lo juro que no te entiendo, tío. ¿Qué significa agreta? Una Greta es lo que ustedes llaman amargado, un tipo que genera mala onda alrededor. Eso era el pelotudo de Aristóteles. El muy boludo se creyó su nombre,
Se creía el mejor en todo y nunca aceptó que le dieran de lado. Bueno, yo no sé si realmente Aristóteles influyó en el hecho de que los macedonios acabaran sometiendo a Atenas y a toda Grecia. Pero sí que es verdad lo que dice. No mucho después de haberse ido de Atenas, pues el rey Filipo de Macedonia le ofreció encargarse de dirigir un proyecto muy importante que tenía en mente. Él decidió que el futuro rey, es decir, su hijo Alejandro, y los futuros grandes señores y generales del ejército crecieran, vivieran y se educaran y se entrenaran todos juntos, un poco como los guardianes de la República de Platón. Que por cierto, parece que Filipo de Macedonia fue amigo más o menos de Platón. De manera que Alejandro Magno y sus generales, los que dirigieron las expediciones, la conquista de todo el imperio persa y aún más allá, pues se criaron juntos en un experimento prácticamente de la República de Platón. Y el resultado fue que la confianza entre Alejandro y sus generales siempre fue mucho más allá de la amistad. Eran prácticamente hermanos, e incluso, por ejemplo, Alejandro y Hefestión, que era uno de esos compañeros y grandes señores de Macedonia, fueron amantes desde jovencitos hasta la muerte de ambos. Y fijaros que el máximo responsable de todo este experimento casi platónico fue justamente Aristóteles, que era el discípulo de Platón. En fin, que a veces esto de la filosofía pues se hace muy concreto y tiene un impacto directo en la realidad bastante grande. Y tan grande, que les pregunten a los griegos. Los macedonios acabaron con toda la joda de las ciudades independientes y convirtieron a Grecia en una triste provincia de un imperio que no se acababa. Y mirad cómo eran de modélicos todos estos caretones racionalistas. El rencoroso de Aristóteles volvió justamente entonces a la Atenas sometida por los macedonios, mirando a todo el mundo por encima del hombro. Ahora se había girado la torta y Aristóteles se paseaba como un pavo real, justamente cuando su pupilo Alejandro acababa de subir al trono y los tenía todos sometidos. Sí, bueno, los macedonios ya se sabe que acabaron con la libertad de los griegos pues para siempre. Pero qué decís, pelotudo. La libertad no tiene nada que ver con quién manda. Es igual que te mande una asamblea, o que te mande un tirano, o que te mande un emperador. La única libertad es no depender de nadie ni de nada. Y es por eso por lo que tú vivías en una tinaja, ¿no? Para no depender de nada ni de nadie. Obvio. Justamente en esa época estaba yo comiendo lentejas tranquilamente, y pasó uno de esos lamemedias de Alejandro y me dijo: «Ay, Diógenes, si aprendieras a ser un poco más sumiso y adularas un poco al emperador, no tendrías que comer tantas lentejas». Bueno, supongo que te diría eso porque las lentejas creo que en aquella época era el alimento más barato y el más despreciado, ¿no? Por la gente acomodada. Y bueno, ¿y tú qué le dijiste? Yo le dije que si él aprendiera a comer lentejas, no tendría que ser tan sumiso ni adular tanto al emperador. La libertad es eso, pibe. No tenés que adular a un emperador, ni a un tirano, ni a una asamblea, ni a un jefe. La libertad es saber comer lentejas y que así nadie te venga a romper las bolas. Y tú, si no querés que te rompan las bolas, aprende filosofía con Anabella Podcast. Te podés suscribir al podcast en Spotify, en iVoox o en las demás plataformas. Y también podés seguir al podcast en Instagram, en Twitter y en TikTok con el usuario AnaideyaFM. Suscribite a Anadeya Podcast, boludo. Sayonara, baby. Adeusiau, Diógenes. Bueno, sea como sea, el caso es que al volver a Atenas es cuando Aristóteles fundó su propia escuela filosófica, que se convirtió en la alternativa a la academia. La llamó Liceo porque justamente al lado había un templo dedicado a Apolo Licio. Y se ve que tenía un patio muy grande en el que a Aristóteles le gustaba dar clase a sus alumnos paseando o por allí dando vueltas. Y justamente dar vueltas en griego se dice peripatein. Y por eso se suele llamar a los seguidores de Aristóteles los peripatéticos. El Liceo tenía un enfoque general mucho más volcado hacia las ciencias naturales que la academia. La academia tenía un enfoque, ya sabéis, matematizante y medio pitagórico, sobre todo después de Platón. Y en cambio Aristóteles tenía una manera de trabajar mucho más práctica y basada en la experiencia y en los sentidos y en definitiva en el estudio de la naturaleza.
de lo que entonces se llamaba filosofía natural. En el Liceo, Aristóteles y su equipo produjeron una cantidad de obras científicas y filosóficas bastante espectacular. Bueno, recordad que en aquella época no se distinguía entre la filosofía y la ciencia. Los primeros tratados de la mayoría de las ciencias naturales son obra de Aristóteles y de sus ayudantes, y se crearon justamente en estos años aquí. Hay obras de física, de astronomía, de biología, de óptica, de geología, en fin, de todo un poco, y además todo ello basado en observaciones y en muchas muestras empíricas. Una de las fuentes principales que nutrió de datos y de especímenes al Liceo fueron justamente las conquistas de Alejandro, que como supongo que sabéis, invadió y venció al Imperio Persa y de hecho fue mucho más allá. De hecho, las conquistas de Alejandro llegaron hasta la India, es decir, que conquistó gran parte del mundo conocido y mucha parte del mundo que ni siquiera se sabía de la existencia. Pues bueno, junto a las tropas de Alejandro viajaban enviados de Aristóteles, enviados de la academia, que se ocupaban de ir recopilando, de ir preparando y de enviar a Atenas pues ejemplares pues eso, de minerales, de plantas, de animales, e incluso aunque no sea de la filosofía natural, también se dedicaban a recopilar lo que ellos llamaban constituciones. Es decir, que cada sociedad que llegaban, entrevistaban a los gobernantes y apuntaban un resumen de cómo se gobernaban, de quién mandaba, de cómo se creaban las leyes, etcétera, etcétera. Y todo eso lo compilaban y se lo iban enviando periódicamente a Atenas, a Aristóteles en el Liceo. Y así, pues, por ejemplo, se crearon las primeras taxonomías científicas serias de la historia, porque claro, llegaron a tener un registro de especies de minerales y de plantas nunca visto, porque claro, les estaban llegando muestras de prácticamente toda Asia. A ver, en Anaideia no nos podemos ocupar de todas las ramas del saber que abrieron Aristóteles y su ayudante, porque tendríamos que dedicarle muchísimos episodios y porque además se apartan de la temática de la línea del podcast, en la que nos estamos ocupando básicamente de lo que hoy llamamos filosofía. Y hoy ya la filosofía no incluye muchas de estas ciencias. Es decir, que nos ocuparemos de las ramas filosóficas que hemos visto más o menos en el sistema de Platón, y que son las que estuvimos analizando en los episodios 16, 17 y 18. Y a todo esto en esta ocasión también le daremos un repaso un poquito más detallado que en el caso de Platón a la física de Aristóteles y a su cosmología, porque ya veremos que en el caso de Aristóteles constituyen una aplicación sintética de gran parte de su sistema filosófico. Es decir, que lo que vamos a hacer en los próximos episodios es algo parecido a lo que hemos hecho con los episodios de Platón. Con la diferencia, eso sí, hay que tenerlo en cuenta, de que en el caso de Aristóteles todo tiene que ir necesariamente mucho más resumido, porque la producción filosófica de Aristóteles es mucho más extensa que la de Platón. Así que esto será básicamente nuestra hoja de ruta para los próximos episodios. De todas estas disciplinas filosóficas nos encontramos con un montón de obras. Realmente la producción escrita que nos ha llegado de Aristóteles es muy amplia. Y eso que sabemos positivamente que había muchas más obras que no nos han llegado. ¿Y por qué lo sabemos seguro? Pues porque con la gran destrucción de la Biblioteca de Alejandría sobrevivieron muy pocas obras, pero sí que se conservaron muchos catálogos. Y en estos catálogos aparecen referencias y resúmenes de muchas obras de Aristóteles que no conocemos, que están desaparecidas. Esto, por cierto, da una rabia terrible porque estás viendo el título y la sinopsis de lo que iba el libro, pero el libro no existe, entonces pues es lo que tenemos. Por cierto, y también respecto a la obra de Aristóteles, se da una circunstancia bastante curiosa si la ponemos en oposición con la de Platón. Ya sabemos que Platón, que el maestro de Aristóteles, publicó una serie de diálogos que son los que nosotros conocemos y sabemos que eran obras destinadas a la divulgación. Pero también parece razonable que Platón tuviera una serie de apuntes o materiales no publicados para su uso en la academia y con sus discípulos. Pero de todo esto no nos ha llegado nada, más allá de, alguna cosita, algunas cartas y tal, pero básicamente lo que nos han llegado son sus diálogos, lo que él publicó.
Pues en el caso de Aristóteles pasa exactamente lo contrario. Lo que nos ha llegado son materiales que no estaban destinados a publicar. Es decir, nos han llegado un montón de materiales que él utilizaba para sus clases o para pasarle a sus discípulos o para compilar su pensamiento. Pero no nos ha llegado nada de lo que sabemos que él publicó. Sabemos positivamente también que él publicó una serie de diálogos destinados al gran público, al estilo de los de Platón. Existían, pero no nos ha llegado ni uno. Y por último, también nos han llegado algunas obras y cartas de autenticidad más o menos dudosa. A veces, por ejemplo, traducciones del árabe sobre todo. Por ejemplo, es muy célebre una supuesta carta que le escribió a Alejandro justamente en el momento en el que acababa de ganar la batalla de Gaugamelas, que fue la batalla clave en la que se torció a su favor toda la conquista y fue lo que le abrió las puertas del Imperio Persa, definitivamente. En esta carta, Aristóteles le daba consejos a su antiguo pupilo y nos ha llegado, ya digo, como una traducción al árabe. Hay dudas de su autenticidad, pero no deja de ser muy interesante y se considera que posiblemente sí que sea real. Bueno, ya digo que es una pena que tantísima cosa tan bien cuidada y mantenida durante un montón de siglos, pues al final acabara desapareciendo con el gran incendio de la Biblioteca de Alejandría. Y por cierto, que esto también nos lleva al último asunto del que os quería hablar hoy, y es el legado de Aristóteles y de los peripatéticos. Porque el Museo de Alejandría y su biblioteca fueron consecuencia directa del Liceo. El Liceo, la escuela que Aristóteles creó en Atenas, no tuvo, ni muchísimo menos, la longevidad que tuvo la Academia, que ya os dije que se mantuvo durante más de 900 años. En Atenas llegó un momento tras la muerte de Alejandro en el cual todo lo que sonara a macedónico, como por ejemplo el Liceo de Aristóteles o el propio Aristóteles, pues era cada vez peor visto y tenía peor prensa. Entonces las operaciones del Liceo se trasladaron al final a Alejandría. La Alejandría de Egipto, que era una ciudad fundada por Alejandro y en la cual había una dinastía macedónica en el poder y desde luego los macedonios y todo lo relacionado con Aristóteles tenía mucha mejor recepción. Es decir, que la institución cultural más importante de la antigüedad, que es el Museo de Alejandría y su biblioteca, fue directamente organizada y mantenida por los herederos intelectuales de Aristóteles. Y a él, como persona, ya digo que le ocurrió algo parecido. A ver, tras la muerte de Alejandro en el año 323 a.C., pues el ambiente antimacedónico en Atenas fue aumentando peligrosamente y entonces Aristóteles pues acabó dejando la ciudad porque, claro, él no solo es que fuera macedonio, sino que él era amigo personal de Alejandro. Entonces, pues claro, las tornas se volvieron en contra y acabó yéndose de Atenas y retirándose a la isla de Eubea, donde por cierto murió solo un año después, a los 61-62 años. Sus razones al decidir dejar el Liceo y Atenas fue que no quería que la ciudad cometiera su segundo crimen contra la filosofía. Y esto evidentemente era una clarísima alusión a la condena de Sócrates. Mirá, pibe, mirá cómo era caretón el pelotudo de Aristóteles. ¿Pero qué dices tú ahora, Berto? ¿No te había ido ya? ¿Qué haces otra vez aquí? Sí, pero no pude con este careta. Pero mirá que falso y chamullero. Sócrates no actuó nunca como un chupamedia de un enemigo de Atenas. Bueno, no sé, pero a ver, lo cierto es que si no se hubiera ido de Atenas, posiblemente habría acabado muy malamente, ¿no? Obvio, es lo que se ganó toda su vida. Era un pelotudo que se la pasó provocando y humillando a los otros pelotudos de Atenas. No tiene nada que ver con lo que le pasó al bueno de Sócrates. Bueno, pero Aristóteles era un filósofo, no era un político, y no me negarás que fue un gran pensador. Tú mismo has dicho antes que era un tipo brillante. Y en Atenas el ambiente antimacedónico era muy poco sano, tú lo sabes. Creo que en esta época a ti ya no te pilló allí. Pero creo que sí que viviste los tiempos anteriores, los tiempos cuando Filipo era rey de los macedonios y estaban antes de la conquista.
uno era muy amigo de Demóstenes, que era justamente el que tiene fama de haber sido el mayor orador de la historia de Atenas y que era el máximo enemigo de los macedonios. Y sus discursos vienen recogidos en las Filípicas, que son justamente discursos en contra de Filipo. Yo creo que tú tampoco eras muy amigo de este Demóstenes, ¿verdad? No, a mí no me gustaban los pijos macedonios, como tampoco me gustaban los pijos atenienses. Pero ese Demóstenes era lo peor que se vio nunca por Atenas. Solo hacía que manipular los argumentos para engañar a todo el mundo. Y todo para lucirse él mismo con sus discursitos. Más de una vez la tuve grosa con Demóstenes. Ah, sí, ahora que recuerdo, creo que tú le dedicaste a Demóstenes un gesto que se ha hecho muy popular, que es el de sacarle el dedo de en medio a alguien como gesto obsceno. Me parece a mí que fuiste tú quien lo inventó, ¿no? Bueno, un día había un grupo de gente que me dijo que estabas deseando escuchar el discurso de ese chambón de Demóstenes. Y aprovechando que pasaba por ahí, le hice una pija con el dedo y le dije que eso era para él. Pues que sepas que ese gesto que te inventaste se ha convertido en un gesto universal para mostrar desprecio y en definitivamente para mandar a alguien a la mierda. Bravo, me gusta. Pues sabes qué te digo, gallego. Mirá, mirá, esta para Parménides. Y mira esta, para Platón. Y mira esta también para Aristóteles y todos los chambones racionalistas. Y esta para Alejandro y todos los conquistadores que se la pasan matando a la gente con sus ejércitos. Y mirá, mirá, ya que estamos, esta para Putin. Y esta para la OTAN. Y esta para ti, que te quedaste con cara de perejil. Ahora sí, sayonara, baby. Ay, pero ¿cómo es posible que sepas tú estas cosas? Miradme, es igual. Bueno, acabamos ya este primer episodio de Aristóteles. Espero que os haya resultado interesante. Y ya sabéis que en las próximas semanas, cada martes, iremos desplegando cada uno de estos temas que hoy os he señalado. Así que no lo perdáis, porque Aristóteles realmente merece la pena y es uno de los pensadores más importantes, ya digo, de toda la historia. Así que con esto y un bizcocho, hasta el martes a las 8. Y esta para el árbitro que le pitó ayer el penal al Granada Club de Fútbol.